Entonces, habíamos visto hasta el método de Newton-Raphson. Vamos a volver a abrir el PDF. Método Newton-Raphson era con la recta tangente que trabajamos. Entonces aquí calculamos los valores iterativos hasta encontrar la solución dentro de la tolerancia para nuestro problema típico, que es con la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0, ¿no? Vamos a reproducir esto con un script. Vamos a hacerlo rápidamente un script para que vean ustedes. Ahora. Bien, vamos a ponerle título al script. Newton. Y lo salvamos. Continuamos con una noche. Métodos numéricos. Aquí. Hola familia, buen día. Bien. Aquí vamos a guardar Newton. Entonces nuestro punto inicial lo tomamos como el 1 aquí, pero vamos a cambiar, bueno, vamos a ir con el 1 acá. Vamos a tomar el 1. Entonces, x0 igual a 1. Y entonces x1, aplicamos la fórmula, ¿no? X1 va a ser igual al x0 menos el f de x0, que sería simplemente x0 al cuadrado menos 2. Todo esto dividido entre la derivada de f, ¿no? La derivada de f es 2 por x. Entonces va a ser dividido entre 2 por x0. 2 por x0. Bien. Ya lo vemos hasta acá. Digamos que da ese primer resultado, x1. x1 da 1.5, ¿no? Justamente ese es el 1.5 que tenemos ahí. Bien, a continuación, actualizamos el x0 para calcular el x2. Entonces, actualizamos el x0. El x0 ahora vale igual al x1 que hemos calculado, ¿no? Entonces, el nuevo punto pasa a ser punto inicial para la siguiente iteración. Y entonces aquí calculamos
la siguiente iteración, x2 va a ser igual a el x0 que ya está actualizado, entonces copio esta fórmula, ¿no? x2 va a ser igual, pero aquí cambió el x1, ¿no? X2 va a ser el x1 menos todo aquello. Entonces, veamos. ¿Está bien? X2 va a ser el x1 menos con el x0 actualizado. Perfecto. Aceptar acá. Y corremos. El x2 da 1.416666. Es justamente este valor que está acá. Está perfecto. Entonces seguimos. Siguiente iteración. Actualizamos primero el valor de punto inicial. X0 lo tomamos como x2. Y entonces copiamos nuestra fórmula de Newton, la fórmula iterativa, y colocamos en lugar de x2 ahora x3 y aquí x2. Podríamos dejar el x0 también directamente, no hay problema porque es igual. Bien. Entonces vamos a salvar esto y corremos. $1.41421569, perfecto, este valor de acá. Entonces logramos esa iteración. En este momento podemos checar el error. Para calcular el error, yo haría entre los dos últimos valores, ¿no? Aquí sería el error igual a x3 absoluto, valor absoluto de x3 menos x2. x3 menos x2. Entonces da todavía grande el error, da 2 por 10 a la menos 3. Debemos continuar, ¿no? Vamos a hacer la siguiente iteración entonces. Entonces actualizamos x0. x0 va a ser el que era anterior punto x3. Y entonces el x4, que va a ser la última iteración, va a ser igual a ese valor x3 anterior, o x0, como quieran llamarlo, menos esta parte de acá, ¿no? Y entonces corremos de nuevo y tenemos x4, 1.41421356, ¿no? 414356. Llegamos allí a ese valor y hacemos el cálculo entre x4 y x3 del error, ¿no? Entonces aquí tendríamos el error igual al valor absoluto de x4 menos x3. Y eso da, no, menos, ¿no? Puse por menos. Y eso da 2 por 10 a la menos 6, menor que la tolerancia. Y entonces ahí terminamos el procedimiento. Así. Ahí terminó el procedimiento, hemos calculado todos los valores de eso en el script, hasta el x4. Cuarta iteración fue suficiente, ¿no? Entonces podemos ver esto así. Aquí podríamos colocar disculpe, ¿y por qué no le ponía la columna de error ahí? Solamente tenemos las dos capas ahí viendo, ¿no? Porque no le puse el error porque... Ahí, exactamente. Usted ya tiene que hacer eso, ¿no? Pero se le puede, porque... Y yo le puse el error para ir mirando, pues, ¿no? Porque claro, va a tener en la cabeza uno, pues usted con el MATLAB 100 puntos, digamos. Ya. Correcto. No, ustedes ya le colocan la columna del error, si hacen con el MATLAB y lo programan. Coloco la columna del error para chequear ahí dónde parar, ¿no? Sí, aquí no lo hice esa parte, pero lo hemos hecho en el script. Entonces, eso lo quería mostrarle, que la clase pasada no me salió muy bien es que cuando uno se sale del script es más complicado tratar de hacer algo en la ventana de
de esta de acá, en la ventana de comando, es complicado porque se pierde uno en cuáles son los valores que está manejando. En cambio, en el script es casi un programita corto, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre alguno de los métodos que hemos visto hasta ahora, porque con esto ya terminamos los métodos. Si alguien tiene alguna duda. Yo tenía, bueno, no es duda, sino como una aclaración quisiera consultarle, porque en el método de la bisección, para comprobar si nuestro resultado es menor a la tolerancia, hay una fórmula. Y en las demás no estuve viendo, pero he comprobado haciendo siempre el X mayor menos el X menor, o sea, el último X que hallo menos la anterior X, y no sé si está bien así, que lo haya comprobado. Está bien, solo que tiene que ponerle el valor absoluto a esa diferencia, ¿no? No me interesa el signo. Entonces siempre toma el valor absoluto. Fíjese, el cálculo del error en todos los métodos es el mismo. Aquí es lo que yo hice acá, ¿no? El error es el valor absoluto del último valor calculado menos el anterior. ¿Ya? Estamos tomando el valor absoluto para comparar el error. Pudiera tomar error relativo, pero bueno, vamos a normalizar acá, como el examen va a ser virtual, siempre van a calcular el error absoluto nomás, directamente, con valor absoluto como lo hemos definido. ¿Ya? No sé si quedó bien aclarado. Ingeniero, yo no estoy usando esa aplicación de MATLAB, lo estoy haciendo todo con mi calculadora nomás, no pasa nada, ¿no? No hay problema. Está bien, ustedes igual van a tener tiempo suficiente para hacerlo con calculadora en el examen, ¿ya? Va a ser 1h30 el examen, o sea que no hay ningún problema. Está bien, gracias. Ok. ¿Nadie más quiere preguntar algo? Bien, entonces vamos a una aplicación interesante. Ahora que hemos visto, lo que hemos hecho ha sido resolver una ecuación muy simple, pero los métodos sirven para resolver cualquier ecuación. Incluso esta, que es una ecuación que se la va formando por partes, como composición de función. Fíjense, para los que han visto hasta isostática, los de ingeniería civil, todos van a entender perfectamente este problema. Este es el problema de un cable. Un cable que se coloca entre dos puntos y se le aplican dos fuerzas. Una fuerza P1 a distancia X1 en el eje X del apoyo izquierdo y una fuerza P2 a una distancia X2 del apoyo izquierdo. Entonces, obviamente, estamos despreciando acá el peso propio del cable. Despreciando el peso propio del cable, vamos a tener tramos rectilíneos. Cuando se atirante el cable, lo va a hacer de manera recta. Entonces aparece una poligonal acá. Y queremos determinar varias cosas acá, ¿no? Primero, las reacciones de apoyo, y segundo, necesito determinar las coordenadas Y1 y Y2 de los dos puntos de aplicación de la fuerza para ubicar la configuración del cable, ¿no? Y puedo finalmente evaluar ya la longitud final del cable. Bien, el asunto es el siguiente. Si intentamos calcular primero las reacciones de apoyo, debemos establecer ecuaciones de equilibrio. Los que son de informática, vean simplemente las ecuaciones. O sea, no se preocupen de dónde vienen, porque yo no les voy a plantear a ustedes problemas de este tipo. Esto es para los de civil. El asunto es así. Suma de fuerza en horizontal tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces vamos a tener que H1 más H2 en los dos extremos tiene que ser igual a 0, de donde H1 tiene que ser igual a H2 y tiene que ser igual a un solo valor que es H. H1 tiene que ser igual a menos H2, ¿no? De modo que son opuestas en realidad. Pero al final, aquí está, había que corregir, porque la fórmula sería, si lo pongo hacia la derecha inicialmente, la fuerza H sería H1 más H2 igual a 0. Entonces H1 sería igual a menos H2. Y entonces aquí faltó el menos. Pero el valor absoluto va a ser H, solo que
en el extremo izquierdo, en el apoyo izquierdo, la reacción H hacia la izquierda, por el signo, ¿no? Y en el extremo derecho, la reacción H hacia la derecha. Entonces, al final quedan las H así, en sentidos opuestos. En el extremo izquierdo hacia la izquierda y en el extremo derecho hacia la derecha. Bien. La suma de momento en el apoyo 2. Tomamos una suma de momentos global aquí en el apoyo 2. Y definimos el sentido positivo del sentido horario. Entonces va a ser B1 por LX, fíjense, B1 por LX, momento de B1, más H por LY. LY es la separación entre apoyos en la vertical y LX es la separación entre apoyos en la horizontal, ¿no? Y luego más P1 por esta distancia, que sería LX menos X1. LX menos X1. Brazo de palanca de P1 respecto al apoyo 2. Y más P2 por esta distancia, que sea LX menos X2, ¿no? Bien, ya tenemos la ecuación de la cual podemos despejar B1, la reacción vertical B1, que queda en términos del valor H de fuerza en la horizontal en los apoyos, ¿no? Entonces B1 es menos 1 sobre LX por HLY más P1 LX menos X1 más P2 LX menos X2. Fíjense que B1 ya queda en función de H, que es la incógnita básica de nuestro problema. Entonces, B1, si yo conociera H, ya determino B1, ¿no? Porque los otros son todos datos iniciales del problema. Sumatoria de fuerza en la vertical. Ahora, si sumamos fuerza en la vertical, vamos a tener B1 más B2, asumiendo positiva para la fuerza en la vertical, más P1 más P2 igual a 0, ¿no? Entonces, de ahí despejo B2. B2 va a ser igual a menos B1 más P2, ¿no? Y fíjense que B2 queda en función de B1, pero B1 ya está en función de H, entonces B2 ya está en función de H. Aquí hay una composición implícita de funciones, ¿no? B2 ya quedó en función de H. Y buscamos, mira, aquí se nos acabaron las ecuaciones de equilibrio globales, ¿no? Aquí planteamos las 3 ecuaciones de equilibrio global. Ahora, una propiedad importantísima del cable es que solo resiste fuerza de tracción, fuerza normal y de tracción. Entonces, los momentos en cualquier punto del cable, ya sea que se calculen por izquierda o por derecha, dan 0. Es como si cada punto del cable fuese una rótula. Entonces, yo puedo tomar momentos acá por izquierda de la posición X1, acá de esta posición, de la aplicación de la fuerza P1. Puedo tomar momentos por el lado izquierdo. Y los momentos los tomaremos como positivos en sentido horario. Entonces va a ser B1 por X1, B1 por X1, estoy tomando momentos respecto al punto de aplicación de P1. Entonces va a ser B1 por X1 más H por Y1. Entonces B1 por X1 más H por Y1, no hay más momentos por el lado izquierdo, como es rótula ese punto, igual 0. Entonces despejamos Y1. Y1 va a ser menos B1 sobre H por X1. Como B1 depende de H, Y1 también queda dependiendo de H. Fíjense cómo todo depende de esa fuerza horizontal H. Ahora sumamos momento por la izquierda el punto de aplicación de P2. Entonces aquí va a ser B1 por X2 más H por Y2. Fíjense. B1 por X2 más H por Y2 y más P1, que ya participa P1 porque está a la izquierda de P2, P1 por esta distancia que es X2 menos X1, ¿no? La distancia al centro de momento donde está P2. X2 menos X1. Entonces aquí está. Esa última ecuación, P1 por X2 menos X1, y de ahí despejo yo Y2. Entonces Y2 va a ser menos 1 sobre H por B1 por X2 más P1 por X2 menos X1. En ahí se nos acabaron las ecuaciones de equilibrio y tengo todas las incógnitas que requiero.
apareciendo aquí, pero todas dependen de un solo valor, que es el valor de H. O sea, me quedó una incógnita, que es la fuerza horizontal de reacción a cambio. Me quedó como incógnita. Me quedó como incógnita, libre, digamos. Entonces necesito una condición adicional. Necesito una ecuación adicional. Y va a ser la llamada ecuación de compatibilidad aquí. Sabemos que el cable va a estar sometido a fuerza normal en sus tramos y por lo tanto, aplicando la ley de Hooke, va a presentar una deformación específica lineal. Se van a alargar un poquito los tramos. Dependiendo de la cantidad que se alarguen los tramos, obviamente va a depender de las fuerzas que soliciten al cable, de las fuerzas normales que se calculen en los tramos, ¿no? Pero aquí, para simplificar, una de las maneras de simplificar es asumir que la deformación del cable es pequeña y la despreciable. Entonces, aquí lo que estamos haciendo para trabajar en métodos numéricos es una simplificación importante que me permite a mí escribir la longitud final del cable como siendo igual a la longitud inicial del cable, que es un dato. La longitud inicial es un dato del cable. Y entonces yo, despreciando la deformación del cable, puedo asumir que su longitud final va a ser igual a la inicial. Y entonces, si es así, yo puedo calcular la longitud final, fíjense fácilmente, porque la longitud final es la suma de los tres segmentos. El primer segmento entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de P1 va a ser igual en longitud a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. El segundo segmento, fíjense, por Pitágoras de nuevo, va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y el tercer segmento va a ser la raíz cuadrada de Lx menos x2 al cuadrado más Ly menos y2 al cuadrado, ¿no? Aplicando Pitágoras, entonces simplemente yo tengo ya el cálculo de la longitud L sumando la longitud de los tres segmentos. Y entonces tengo L igual a que es la longitud final del cable, despreciando su deformación. Entonces aquí yo finalmente escribo mi ecuación, ¿no? F de H igual a 0, donde F de H va a ser L menos L0, ¿no? Porque si L es igual a L0, entonces L menos L0 debe ser igual a 0. Y ahí está mi ecuación. Y es función de H porque L depende de estas magnitudes Y1, Y2, pero esas dependen de quién, dependen de H. Entonces al final L está en función de H, L mayúscula ya es función de H, ¿no? Entonces la diferencia L menos L0 es la función de H para nuestra ecuación, porque vamos a poner eso igual a 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo del cable con los datos L0, 12 metros, Lx, 4 metros, Ly, 3 metros, X1, 2 metros, X2, 3 metros, P1, 10 toneladas de fuerza, P2, 5 toneladas de fuerza. Bien, ahora el problema es que buscamos H en la ecuación F de H, que es L menos L0 igual a 0, ¿no? Pero no sabemos en qué rango se encuentra H. Lo que sí es que si yo grafico los valores de F en términos de H, coloco en horizontal los valores de H y en la vertical acá los valores de F de H, voy a tener siempre una curva que comienza con un valor grande y va decreciendo hasta cortar al gráfico de la abscisa. O sea, por aquí estaría la raíz. Este es simplemente un gráfico en el que lo podemos hacer perfectamente en el MATLAB. Un gráfico que nos identifica ese punto. Entonces yo sé que mi raíz se encuentra entre 2 toneladas de fuerza y 4 toneladas de fuerza. Entonces ya podríamos arrancar por el método de la bisección con esos dos valores, ¿no? 2 y 4. Y tengo mi F de H y aquí están los cálculos. Aquí están los cálculos que se realizan, ¿no? Bien, no sé si alguien quisiera que se aclare algo. Me interesaría que ustedes luego lo resuelvan el problema y saquen estos valores usando el método de la bisección, iniciando en el intervalo de 2 a 4.
ahí sale H, y si sale H, fíjense, inmediatamente ustedes calculan. Si sale H, entonces ustedes calculan, veamos aquí, B1. B1 depende de H directamente, ¿no? Entonces inmediatamente sale B1, y luego sale B2, porque ya calcularon B1, y luego sale Y1, que es B1 sobre H por X, es un signo negativo, y luego sale Y2, que es menos 1 sobre H por B1, etc. Entonces calcularon las y tienen la L final, que es igual, sabemos, a L0, eso para confirmar que han resuelto. O sea que la L que ustedes calculen si no va a ser exactamente igual a L0. ¿Por qué motivo? Porque estamos con una tolerancia, ¿no? No estamos calculando el cero exacto de la ecuación, sino un valor aproximado con una tolerancia de 10 a la menos 4. Entonces este L va a ser un poquito diferente del L0. Pero es solo porque hay una tolerancia involucrada, ¿no? Y aquí están todos los cálculos que resultan ahí. Vamos a ver si tengo aquí a mano el MATLAB con el código acá. Sí, ingeniero. No sé Sí, si podemos iniciar con usted, aunque sea la primera fila del ejercicio y ya después lo continuamos nosotros, si se pudiera. Sí, eso es lo que quiero hacer. Lo que pasa es que estoy buscando el código. Déjenme un minuto. Estoy buscando el código. Bueno, este otro no es el cable. Vamos a buscar acá donde está el cable. Aquí está. Bien, les muestro primero el gráfico del cable, que es la primera, aquí, intervalo. Intervalo es el que me define cuáles son los valores de H que hicieran a la raíz, ¿no? Es el primer código que dice que es simplemente el gráfico de función. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usamos otra función, aquí está esa otra función que es la ecuación del cable, y entramos los valores inicio que asumimos de H. Sabemos que no toma valor negativo H, lo tomamos siempre positivo, es como si fuese una fuerza normal de tracción, ¿no? Entonces, H inicial tiene que ser mayor que 0 porque está dividiendo también, no pueden tomar 0, porque entonces les cuelga el programa al inicio, ¿no? Hasta un H final. Entonces el H final ustedes lo estiman, ¿no? Primero puede ser 10 toneladas, digamos, entre 1 y 10 toneladas. Por ejemplo. Entonces ahí buscan si encontramos la raíz. Y si no, vuelven a aplicar el código cambiando el extremo final y el extremo inicial. Podían tomar como inicial el que era final antes y tomar un otro final más grande para ver si encontramos la raíz, ¿no? Y este es el incremento. Este es el incremento en que vamos a asumir los valores de H entre HI y HF, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, HI, los valores de H que van a entrar a ser puestos en nuestra ecuación para graficar, van a variar desde HI hasta HF con el incremento de H establecido, ¿no? Entonces veamos cuál es la ecuación. Quiero que la vean la ecuación. Acá está la ecuación. Disculpe. Y la ecuación, ese incremento, comienzo colocando los datos. ¿Sí? ¿Ese incremento es arbitrario o obedece a algún patrón? Es arbitrario, pero pequeño.
no, porque si yo le pongo muy grande puedo perder el cálculo, o sea, me puedo sacar intervalos demasiado grandes. Entonces, digamos, pueden poner 0,1 tonelada fuerza. O sea, un valor pequeñito, ¿no? Lo ideal. Gracias. Entonces aquí comienzo a escribir en ecuación los datos, todos los datos. Ahí están todos los datos y lo único que hago ahora es copiar las ecuaciones que están en el PDF. Todas las ecuaciones. Hasta que llego a L y a F. Entonces, lo que va a hacer esta función es que va a entrar un valor de H y se va a calcular el valor de la diferencia entre L menos L0, que es el valor de mi ecuación. ¿Sí? F de H, ¿no? Eso es lo que va a calcular simplemente. Y entonces, veamos. Voy a, con esos datos que tengo ahí, voy a graficar. De acá, perdón, esto es por función. Tengo que correrlo de la ventana de comando. Voy a la ventana de comando. Y acá pongo. Tengo que quitar los valores de H inicial primero. Esto aquí en la ventana de comando. Aquí ponemos HI igual 1 tonelada de fuerza. Y HF, por ejemplo, 10 toneladas de fuerza. Entonces voy a buscar la raíz en ese rango, entre 1 y 10 toneladas de fuerza. Ahora sí. ¿Y el incremento? El incremento, perdón, un segundito. Ingeniero, ese 1 y 10 sería... Sí. Es el algo intervalo tentativo. O sea, aquí ustedes tienen que mentalizarse, estamos en métodos numéricos, no hay nada exacto, ninguna cosa que nos va a dar directo los valores. Estamos buscando. Entonces yo supongo, es mi primera hipótesis aquí, que la raíz se encuentra entre 1 y 10. Y voy a buscar ese valor con un intervalo pequeñito para encontrar un intervalo pequeño también al final, ¿no? 0.1. 0.1. Bien, y ahora sí. Corremos. Y graficamos. Fíjense, me va del gráfico. Ahí está. Bien, entonces por acá podemos nosotros poner un comando adicional acá. Bueno, o si no aquí. Bueno, después le voy a poner un comando adicional que haga una mallita de valores, o sea, una rejilla, donde yo pueda ver con mayor precisión, ¿no? De todas maneras, quitar el 0, ¿no? Está entre 2 y 3 toneladas fuerza. El 0 está entre 2 y 3 toneladas. 2.3. Lo puedo visualizar ahí. De todas maneras, para visualizarlo mejor, voy a poner un comando más adicional para que me permita ver la rejilla con grid on. Entonces va a haber una rejilla, una cuadrícula que facilita más bien los cálculos. Otra vez, me olvido que tengo que venirme acá. Ahí. Ahí está. Ahora con la cuadrícula está mucho más fácil, ¿no? Claramente está entre 2 y 3 toneladas. Entonces ya tengo mi valor inicial. Entonces yo puedo venir acá a la ventana de comando y escribir. Vamos a ver, déjenme ver un segundo. Entre 2 y 3 toneladas. Y nuestro programa. Bisección. Ahora voy a usar la bisección porque ahí tengo un intervalo, ¿no? Y fíjense un programa sencillito de la bisección, donde lo único que modifico es la ecuación, nada más, que ya está, la tenemos escrita la ecuación en este código, ¿no?
bisección. Voy a dar el tiempo, porque estoy un poquito lento. ¿Dónde está la bisección? Esta es ecuación. No quiere abrirse un segundo. Bisección. Ahora ya. Entonces aquí tenemos. Bisección necesita el intervalo, que ya lo sabemos. A valdría 2 toneladas y B 3 toneladas, ¿no? Y listo, no es más. La ecuación ya está. Aquí fíjense, estamos usando la misma función ecuación que ya la tenemos codificada, ¿no? Entonces vamos aquí al... Bajamos, acomodando. Luego venimos acá y buscamos la ventana de comando. Y aquí ponemos A igual a 2, B igual a 3. Y entonces la ecuación, la bisección, copiamos esto. Y lo corremos desde la ventana de comando. Bien, solo que me voy a parar antes en una parte acá. Aquí me voy a paralizar. Bien. Entonces venimos y corremos. Ahí está. Terminó el procedimiento y aquí está la raíz, que es el valor de h. Me da 2.2465, 2.2464. Aquí está un poquito diferente. La tolerancia, ¿cuánto fue? 10 a la menos 4, sí. Debía ser ese valor. 2. No, claro, es acá. 2.246582. 2.246520. Está un poquito diferente acá. 65. 2.2465.209. Ah, no, está perfecto ese valor. Solo que aquí estoy, pues, en el medio, ¿no? 2.2465.209. Ese es el valor. Ahí está, el del medio acá, ¿no? 2.2465.2099. Bien, está resuelto. Entonces, lo único que tiene que usar usted es el método de la bisección. Tiene f de h, que es esta ecuación. Tiene f de h, que es la ecuación. Esto. Esto es lo que, si van a hacer con la calculadora, van a tener que repetirlo. Cada vez que quieren un valor de f, tendrán que hacer todos estos cálculos y obtener f en el h correspondiente, ¿no? Entonces ustedes van a tener f en el extremo izquierdo del intervalo, luego calcular f en el extremo derecho del intervalo y dividir